Bueno, pues para ampliar y profundizar más sobre este punto, mucho agradecemos esté con nosotros el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Él es, usted lo conoce perfectamente, Sergio Humberto Graf Montero, a quien está con nosotros. Secretario, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto en estar con Nos ustedes. estaba nuevamente. comentando que estamos atravesando por el fenómeno, el proceso de la niña, y que por esa razón no hubo lluvias suficientes o lo que era recurrente en el mes de diciembre, pero entonces ya se viene un estiaje también extremo. Sí, al igual que el año pasado, volvimos a entrar por año consecutivo al periodo, al fenómeno de la Niña, le llaman, que es un enfriamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y hace que se genere un ambiente seco en todo el Pacífico. Afectando pues a México, especialmente Jalisco. Estamos en una zona especialmente sensible a este fenómeno y nuevamente no hubo presencia de lluvias en el periodo invernal. Si bien hubo lluvias prolongadas en el temporal pasado, lo que además nos generó mucho material combustible, o sea, mucha vegetación, y con días fríos, en algunos lugares con heladas, pues ese material está seco y pues nos pone nuevamente en un año de alto riesgo en materia de incendios forestales. Claro. Ahora, creo que tendríamos que hacer conciencia, secretario, de que esa resequedad pues se puede convertir en un problema gravísimo si van de día de campo a un lugar y prenden una fogata donde no deben, o cualquier causa de incendio podría afectarnos gravemente en la atmósfera y obviamente pues en el riesgo incluso de tener una quemadura fuerte. Sí, como vimos el año pasado, que tuvimos un año muy seco, cualquier uso de fuego, especialmente el problema ligado a la agricultura o a actividades de paseantes con algún descuido, pues el riesgo de que se convierta en un incendio es muy alto. El año pasado combatimos 1052 incendios. Ha sido el año más crítico forestales. Y esto debido a que el fuego es utilizado por múltiples actividades, especialmente en las áreas agrícolas, y eso pues se les sale de control. Entonces, no solamente a los paseantes, que los cuales tienen que tener mucho cuidado, no prender fogatas cuando van de día de campo a acampar, no hacer carnes asadas ya a partir de marzo en las zonas forestales, sí, que se lleven su espagueti, carnes frías, espaguetis, sándwiches, lo que quieran. Pero también estamos haciendo un trabajo muy intenso con los municipios para la calendarización de quemas agrícolas con el sector agropecuario. Tenemos actualmente 80 calendarios con 80 municipios en zonas críticas, y aquí pedimos a los agricultores que comuniquen las horas y fechas de quema para asegurar que haya una atención en caso de un accidente. Y hay que recordar una cosa muy importante: las reformas a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establecen ya que en la zona metropolitana de Guadalajara está prohibido el uso del fuego para la agricultura. Es decir, no hay, como en el resto del estado, donde sí es necesario a veces el fuego para los sistemas productivos, en el caso del área metropolitana no. Y esto es muy importante porque pueden ser sujetos a sanciones, ¿no? Sí, claro, y lo platicábamos el año pasado, igual se presentó el fenómeno de la Niña, y esto ocasionó que en el invierno pues estuviera bastante seco y por lo tanto no lloviera. Lo mismo se espera para este temporal, y lo decía usted muy bien, es mucha la rapidez con la que se propaga un incendio forestal. Ahora que va a haber una combinación entre la Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de Zapopan, se busca que pues más rápido pueda atenderse el incendio forestal. Sí, mira, la organización que tenemos para los incendios forestales es en todo el estado. Tenemos un programa muy bien estructurado. Yo puedo decir que somos el estado mejor organizado en el país en materia de incendios forestales. Tenemos por todas las corporaciones cerca de 1,800 combatientes programados a entrar en diferentes momentos, con combatientes permanentes y otros que se contratan temporalmente, y hay una estructura de colaboración muy importante. En el área metropolitana no es excepción, y es una zona donde tenemos un gran número de incendios por la interfase urbano-forestal, que hace que los incendios sean muy complicados. Pero en el resto del estado trabajamos con
7 asociaciones intermunicipales con los cuales hemos desarrollado capacidades para atender el programa de manejo del fuego y los incendios y tener una pronta llegada a los incendios. Hay que recordar que atender un incendio forestal no es como atender un incendio de estructuras, donde uno llega, establece un camión y empieza uno a tirar agua. Los incendios forestales son dinámicos, o sea, está el inicio del fuego cuando tenemos condiciones muy secas y hay una condición atmosférica desfavorable en el momento del incendio, porque eso varía, viento, baja humedad, etcétera, y una acumulación de combustibles. La velocidad en la que corre el incendio puede ser muy grande, muy rápido. Y aunque lleguemos rápido al incendio, porque el año pasado de los 1052 incendios, el promedio de identificación del incendio y llegada a la atención del incendio fue de 40 minutos. En 1052 incendios. En el año 2017 era de 4 horas 40 minutos el promedio. Bueno, entonces es una gran estamos diferencia. llegando muy rápido a los incendios, pero en lugares donde es muy peligroso, no podemos meter a los combatientes a combatir directamente porque es sumamente peligroso. Se tienen que hacer estrategias un poco más amplias y por lo tanto la superficie que se quema para proteger a los combatientes pues es un poquito mayor, porque no se utiliza en muchas ocasiones solamente el agua, sino el uso del fuego mismo para hacer contrafuegos y contener el paso del fuego a otras zonas. Secretario, todavía no comienza la temporada de estiaje, sin embargo ya presentamos muy mala calidad del aire. Nosotros presentamos prácticamente todos los días los IMECAS y solo hay 2 estaciones que se libran diariamente. Sí, mire, la calidad del aire en el periodo invernal siempre es un problema en la zona metropolitana de Guadalajara debido a las partículas. Y tenemos 2 estaciones o 2 zonas muy importantes de mala calidad del aire, que donde se concentran la mayor parte de los eventos de mala calidad del aire, que son Las Pintas y Santa Fe. En estos sitios, por las condiciones topográficas y el movimiento del viento, y además la presencia de emisiones en esas zonas, la zona industrial, muchas calles sin pavimentar, etcétera, pues se presenta ahí el problema. En el estiaje caliente, el problema principal que vamos a tener, si hay un incendio en la cercanía y el viento viene hacia la ciudad, vamos a tener afectaciones en la calidad del aire. Sí, claro. Pero el principal problema que tenemos en la mala calidad del aire en el periodo de estiaje ya no son tanto partículas, sino el ozono. Y el ozono es un gas que se genera, o sea, no se produce por nadie, se genera resultado de otras emisiones, principalmente por el parque vehicular, que produce muchos óxidos de nitrógeno, que la atmósfera, con ciertas condiciones de luminosidad y temperatura, genera el ozono, y ese es un gas que es bastante dañino a la salud de las personas. Entonces, ese es un tema que pues, es el propio de la temporada de estiaje en materia de calidad del aire. Y por último, secretario, tengo entendido que las sanciones, los castigos para personas que hagan incendios a propósito, por querer ganar algún terreno, por querer finalmente hacerse de ello, etcétera, que va a haber penas cada vez más graves para quien lo haga premeditadamente. Sí, así es. Ya las modificaciones en la ley establecen sanciones de 100 a 25,000 UMAS. Puedes pasar una sanción desde 9,000 a 2 millones de pesos a la persona que se le atribuya y según el caso, la deliberación, si es un accidente. Obviamente puede haber accidentes, ¿no? Pedimos el llamado a la ciudadanía a disminuir las posibilidades de esos accidentes. Sin embargo, aquel que deliberadamente genera un incendio o lo hace por negligencia, puede ser sujeto a sanciones muy importantes, y no solamente económicas, sino también posibilidades de cárcel. Sí, claro. Penales, ¿no? Ahorita tenemos una persona en prisión, ya juzgada y ya con una sentencia firme, ¿no? Y que era combatiente, además. Era un combatiente municipal que lo despidieron y por motivos desconocidos, ¿qué les pasa a la gente en la cabeza? Pues se le hizo fácil prenderle, ¿no? Ya está pagando su pena. Gracias. Pues, secretario, le agradecemos mucho que nos haya venido usted a platicar y sobre todo a informar de todo esto que está ocurriendo, y sobre todo que sea una información preventiva rumbo a la entrada de un estiaje que amenaza con ser bastante intenso,
y bueno, con ello pues cuidar que nuestro medio ambiente no se dañe con ninguna actividad que podamos llevar a cabo nosotros. Sí, yo les agradezco muchísimo el papel de los medios en este tipo de situaciones. Es muy importante estar manteniendo informado y con mucho gusto nosotros estaremos poniendo a disposición la información del avance en la temporada, porque pues es clave que la ciudadanía esté enterada de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, secretario, muy amable. Que estén muy bien. Un gusto, Un gusto estar con ustedes. Vamos ahora con Karina Fuerte.